Hola chiquillos, ¿cómo están? Les habla la profesora Eugenia Azcárate y junto a la profesora Daniela Lincoñir hemos preparado un material que utilizaremos en la próxima clase. Vamos a compartir pantalla para presentarles de qué se trata. Bien. En esta clase vamos a analizar e interpretar textos literarios, en específico el texto dramático. Nosotros ya habíamos visto algunos elementos relacionados con esto, pues tienen que ver con el texto narrativo que ya vimos hace unas clases atrás. Hoy día vamos a conocer y aplicar estos elementos de análisis e interpretación en los textos dramáticos, pero antes debemos conocer algunos aspectos relacionados con este. Vamos a recordar algunos conceptos, como por ejemplo los textos literarios. Un texto escrito en verso donde el hablante expresa sus sentimientos y o emociones sobre un objeto lírico usando el lenguaje poético corresponde al texto lírico. Texto escrito en prosa donde un narrador relata sucesos en el que participan personajes que se desenvuelven en un ambiente determinado, el texto narrativo. Y un texto escrito en forma de diálogo donde se expone un conflicto dramático a través de acción dramática desarrollada por los personajes y tiene la posibilidad de ser representada en un escenario, corresponde al texto dramático. Nosotros también vimos algunos elementos de análisis de la obra literaria, que las aplicamos al texto narrativo, como el tema motivo, personajes, tipo y estereotipo, ambiente, acontecimiento, acción, contexto, visión de mundo, símbolo, tipo de mundo. Nosotros vimos estos elementos aplicados al texto narrativo, pero también los podemos aplicar en los textos dramáticos. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es ver en qué consiste un texto dramático. ¿Qué es un texto dramático? Ya lo dijimos, ¿cierto? Está escrito en forma de diálogo, se escribe para ser representado, se presenta un conflicto dramático a través de la acción dramática que desarrollan los personajes. Estos textos tienen ciertas características que las podemos extraer de ese concepto. Primero, está escrito en forma de diálogo, ¿ya? Luego, se escribe para ser representada en un escenario y cuando eso pasa se llama obra teatral. La función del lenguaje es conativa o apelativa, pues está centrada en llamar la atención del espectador o del público e invitarlo a la reflexión. Quien escribe estas obras es el dramaturgo, y él escribe situaciones de la vida cotidiana. Eso significa que muestra la realidad y hace que el público espectador reflexione sobre diversas temáticas, generalmente de tipo social. ¿Qué etapas tienen estos textos? Tiene la presentación del conflicto, que tiene que ver con donde se expone el conflicto o el problema que se va a tratar en la obra. Entonces yo puedo ahí ver qué personajes se oponen, qué fuerzas están en pugna, por qué se enfrentan, qué buscan conseguir cada uno. Está el desarrollo del conflicto y el clímax, que quiere decir, ¿cierto?, donde se desarrolla la acción dramática. En ese contexto, lo que vamos a preguntar es qué hace cada fuerza para lograr su objetivo. ¿Ya? Ahí empieza el desarrollo, el diálogo propiamente tal. ¿Cuál es el momento decisivo de estos enfrentamientos? Y luego tenemos el desenlace del conflicto, donde vamos a tener un final, que puede ser alegre o puede ser trágico, ¿ya? Y aquí vemos qué personaje o fuerza se impone sobre la otra y qué implicancias tiene esto, o sea, qué es lo que pasa. Todo esto converge finalmente en el conflicto dramático, y que es un enfrentamiento entre dos personajes o fuerzas que tienen propósitos y visiones diferentes frente a una misma situación. El enfrentamiento puede ser entre personajes o una fuerza intangible, o con una fuerza intangible, por ejemplo, contra el destino, contra la sociedad o su propia interioridad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener dos personajes, ¿cierto?, que sabemos que es protagonista y antagonista, y ellos se enfrentan porque uno quiere lograr su objetivo por sobre el otro. ¿Y qué es la acción dramática? Es cuando estos personajes, ¿cierto?, empiezan a realizar una secuencia de acciones, ¿ya?, donde cada uno quiere lograr su objetivo. Por ejemplo, tengo también la estructura interna, o sea, dentro de la obra, dentro del texto, yo tengo el acto, la escena y el cuadro.
¿Qué es un acto? La división mayor en que se divide la obra dramática, cuando está escrita. Y en la obra teatral se abre o se cierra el telón. ¿Qué es una escena? Es el momento en que entran o salen los personajes, y el cuadro son los cambios de escenografía durante el desarrollo de la obra. Dentro de las obras dramáticas también nos encontramos con el lenguaje dramático, ¿ya? Como el diálogo, que corresponde a la interacción oral entre dos o más personajes; las acotaciones, que son las indicaciones escritas por el dramaturgo para guiar al director, al actor y al lector. El aparte es cuando el personaje se aparta del resto y pareciera hablar sin que nadie lo escuchara, y un soliloquio es donde el personaje dialoga consigo mismo y expresa sus pensamientos y sentimientos más profundos. Veamos cuáles son las fuerzas en pugna, ¿cierto? O los opositores, que es el protagonista, el personaje principal, que quiere lograr un objetivo, que puede ser individual o colectivo, o el antagonista, que se opone al protagonista y trata de evitar que éste cumpla sus objetivos. ¿Ya? Por ejemplo, si nos fijamos acá, tenemos un fragmento de una obra dramática. Y aquí tenemos muchos elementos. Si nosotros la leyéramos, eventualmente encontraríamos todas estas cosas que yo les acabo de mencionar. Tengo el título de la obra, tengo el dramaturgo, aparecen los personajes. Cuando el texto está escrito dice acto 1 o acto 2, dependiendo del tipo de texto. Pero cuando yo voy al teatro, ¿ya? El acto empieza cuando se abre el telón. Luego, en el texto escrito está la escenografía, es decir, el dramaturgo ahí describe, muestra los personajes, ambienta, dice cómo va a ser, cómo se tiene que poner en escena. Y cuando nosotros vamos al teatro, nosotros vemos la escenografía ahí mismo, en el escenario. Luego, si se fijan, ¿cierto? Aquí hay personajes que están dialogando. La señora, la empleada, la señora, la empleada, ¿verdad? Más abajo, si ustedes se fijan, aparecen otros personajes, un joven, otro joven, una jovencita, ¿cierto? Entonces, ahí tengo los personajes. ¿Qué es una acotación? Si ustedes se fijan ahí, aparece, ¿cierto?, en un paréntesis, y dentro de ese paréntesis dice algo que tiene que hacer el personaje, que tiene que poner en acción el actor, que tiene que saber el director para indicarle al actor lo que tiene que hacer. Eso se llama acotación. Son intervenciones entre paréntesis, ¿cierto? Indicaciones entre paréntesis que hace el dramaturgo. Luego tengo el diálogo de los personajes, que también se llama parlamento. Luego aparece un cuadro, que es el cambio de escenografía, y acá tenemos una escena. ¿Por qué esta es una escena? Porque si ustedes se fijan, en toda la primera parte solo habla la señora y la empleada, y luego entra un joven. ¿Se dan cuenta? Y ahí se marca una escena. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es muy simple. ¿Ya? Vamos a ver varios ejemplos de texto dramático y vamos a ir indicando cuáles son las partes de este texto. Veamos, ¿ya? Aquí hay un texto dramático, y es dramático porque está escrito, ¿ya? Que se llama El búho, el sol y la luna. Entonces eso corresponde al título. Muy bien. Luego, ahí abajito, ¿cierto? Dice autor, Rey Respal Rojas. Y si ustedes se fijan, dice autor, entonces por lo tanto es el que escribe, es el dramaturgo. Luego tengo narrador, el búho, la luna, el sol, el lobo, el grillo, el poeta, una pareja de enamorados. Si yo me fijo ahí, ¿qué es lo que son esos? Los personajes. Ahí dice personaje, imposible que me olvide y no los pueda reconocer. Luego, ¿qué dice acá abajo? Escena 1, por lo tanto, tengo la escena. Luego dice, es de noche y el búho se acerca volando a la luna, al fondo los enamorados conversan, el grillo toca un violín, el lobo aúlla y el poeta escribe. ¿A qué corresponde eso? A una escenografía, porque eso es lo que yo voy a ver cuando se abra el telón, ¿ya? Pero ahora lo estoy leyendo. Y luego, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que es eso? El diálogo parlamento, ¿ya? Y luego, si usted se fija abajo, dice, el búho se retira a una esquina moviendo la cabeza contrariada. ¿Qué corresponde eso? Es una acotación
y una escena. ¿Por qué? Porque dice el búho se retira, o sea, sale de ese y se va a otro lugar, entonces ya no está en esa escena. ¿Ya? Ahí tenemos lo mismo que teníamos en el texto, en el ejemplo anterior. Veamos acá. Aquí aparece otra cosa, es otro texto. Dice, llega a la verdulera y se dispone a barrer su puesto mientras tararea una canción haciendo clara separación con la frontera del puesto de al lado. Se sitúa en el suyo y comienza a montarlo, coloca metódicamente las verduras, perfuma el puesto de al lado, pues parece disgustarle su olor, mira el reloj, parece impaciente, busca algo con la mirada sin encontrarlo. Es una escenografía, sin embargo, si yo tuviera la obra completa, lo más probable es que me encontrara con que esto podría ser un cuadro, pero como esto es un fragmento y la idea es mostrarle ciertas partes de la obra, ¿ya? Luego, ¿qué tengo ahí marcado con esa flecha celeste? Que está entre paréntesis, con tono de reproche. Eso es una acotación. ¿Qué significa? Que la verdulera tiene que usar un tono diferente al de su voz, ¿ya? Luego dice, la verdulera continúa realizando acciones ordenando sus verduras, tarareando, organizando su puesto. Ahí tengo un cuadro, ¿se fijan? Luego, perdón, dice, entra la pescadera distraída y acelerada porque llega tarde, sin saludar, coge la escoba. ¿Qué es eso? Una escena. Si usted se fija, ¿qué dice ahí? Entra la pescadera. Si usted se da cuenta, la verdulera estaba sola. Luego entra la verdulera y ahí se marca una escena. ¿Ya? Luego, nos fijamos acá. Tengo otro fragmento. Dice Florencia, tequila señora, Elisa, para beber. Margarita, sí, claro, mamá, para beber. Emiliano, hay un paréntesis ahí y dice aparte. Pobre señora, está hecha un desastre. ¿Qué significa eso? Es una parte. El personaje, ¿cierto? Se apartó, se fue como para el lado, habló callado, como para que el resto de los personajes no lo escucharan. Y acá, en este otro ejemplo, dice, Don Juan, buen lance vive en los cielos, estos son los que dan fama mientras le soplo a la dama. Él se arranca los pelos encerrado en mi bodega, con él, jaja, oh, y quejarse no puede, limpio se juega, a la cárcel lo lleve y salió, llevóme a mí y salí, hallarnos aquí era fuerza, ya se ve, su parte en la grave apuesta defendía cada cual, mas con la suerte está mal, Mejía y también pierde esta. Sin embargo, y por si acaso no es de más asegurarse de Lucía, a desgraciarse no vaya por poco al paso, mas allí un bulto negro se aproxima, y a mi ver es el bulto una mujer. ¿Otra aventura? Me alegro. Si yo me fijo y pregunto de qué vemos acá, ustedes me van a decir que es un soliloquio. ¿Por qué es un soliloquio? Porque este personaje, don Juan, está hablando solito y está expresando lo que piensa y lo que siente, no está hablando con nadie. Dentro de una obra de teatro o de una obra dramática existen los soliloquios porque hay espacios donde los personajes pueden hablar solos sin otros personajes, ¿ya? Esto se confunde mucho con el monólogo, es muy pequeña la diferencia entre un soliloquio y un monólogo. Leamos estos fragmentos y analicemos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cuál es el conflicto dramático? Recuerden que el conflicto dramático es el problema, la problemática, lo que hace que dos fuerzas se opongan, lo que hace que el protagonista se oponga al antagonista. Y dice aquí, Desdémona, ¡ay, el que ha sido traicionado y yo estoy perdida! Otelo, fuera ramera, le lloráis en mi propia cara. Desdémona, desterradme, mi señor, pero no me matéis. Otelo, calla, furcia. Desdémona, matadme mañana, pero dejadme al menos vivir esta noche. Esto es un fragmento de la obra dramática Otelo de William Shakespeare. ¿Cuál es el conflicto que hay acá? Si usted se fija y lee bien, aquí estos dos personajes están, ¿cierto?, discutiendo. Uno la ofende, la insulta, ¿cierto? Y el Otelo, ¿cierto?, quiere deshacerse de ella. Entonces ella le dice, matadme mañana, ¿ya?
ella lucha por su vida, ¿cierto? Entonces aquí Desdémona pide clemencia porque no quiere morir y le pide a Otelo que no la mate, pero él quiere matarla. Entonces ese es el conflicto. Desdémona pide clemencia a Otelo, que está dispuesto a matar. Acá tenemos otro, ¿cierto? Donde aparece Damis y aparece Orgón. Y ellos están conversando. Entonces Damis le dice, ¿es cierto, padre, que os amenaza el bribón de Tartufo? Que no hay favor que no borre de su alma, y que su vil orgullo digno de castigo esgrime vuestra generosidad como arma contra vos. El padre le responde, Orgón, sí, hijo, y no hay cosa comparable al dolor que esto me causa. Y Damis le dice, dejádmelo a mí, le quiero cortar las orejas, no hay que mostrarse blando con su insolencia, a mí me toca libraros definitivamente de él, y para concluir este asunto le voy a moler a palos. ¿Cuál será el conflicto acá? Veamos. Damis quiere hacer ver a Orgón que el Tartufo se aprovecha de su generosidad y él quiere, ¿cierto?, darle un tirón de orejas para que no se dé cuenta que no los están haciendo o no los están engañando. Acá tenemos otro ejemplo, otro fragmento. Este fragmento es de la obra La niña en la palomera, ¿ya? Y aquí tenemos a dos personajes, Daniel y Ana, que están conversando, ¿ya? Si usted se fija, miren, aquí están los personajes, Danielana, y conversan. Aquí tengo unas acotaciones, ¿verdad? Hay una pausa, siguen las acotaciones, ¿se fijan? ¿Ya? Las acotaciones pueden ir dependiendo de cómo se van haciendo, ¿ya? Ahí cuando dice pausa, ¿qué significa? Que tiene que hacer una pausa, quedarse calladito un ratito. Entonces empieza. Es bonito estar juntos, ¿no te parece? Daniel, si yo te hiciera una pregunta, hazla. ¿Te gusta hablar conmigo? ¿Sí? ¿No crees que hemos hablado mucho estas vacaciones? A lo mejor. No. Claro que a mí siempre me parece poco. Tonto. ¿Siempre piensas seguir estudiando en la técnica? ¿Cuántos años son? 3. ¿3? ¿Es poco? Para ti. ¿Cómo? Para otros 3 años pueden ser mucho tiempo. ¿Otros? ¿Quiénes? Yo, por ejemplo, en este momento creo que si tuviera que esperar 3 años por algo, me mato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cuál es el conflicto que se expone en este fragmento. Daniel quiere estar con Ana y le pide que lo espere mientras él termina de estudiar. Ese es el conflicto que tienen ellos dos. Ahora, entendamos conflicto como una temática, como un problema. ¿A qué corresponden las expresiones que están entre paréntesis? Recién lo dije, son acotaciones. ¿Quién es el protagonista y el antagonista? El protagonista es Daniel, porque quiere lograr un objetivo, estar con Ana, y Ana es la antagonista porque ella no quiere estar con él, porque ella cree que esperar 3 años es mucho tiempo. ¿Qué temas o motivos se exponen en este fragmento? El amor incondicional, porque él está enamorado, la indiferencia de ella y la amistad, porque ellos son amigos desde hace mucho tiempo. ¿Y a qué etapa del texto dramático corresponde este fragmento? Al desarrollo del conflicto. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo sé? Porque claramente antes de esto ellos habían conversado algo. Bien, chiquillos, esperamos que no les queden dudas, pero si así fuera, si les quedara alguna duda, nos escriben a nuestro Instagram, ¿cierto? @lenguaje_cestarrosa o al correo de la profesora Eugenia, quien les habla, o al correo de la profe Daniela Lincoñir. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Un abrazo, un beso gigante, que estén súper bien, cuídense. Lo importante es que asistan a clase, eso es lo más importante, asistan a clase porque ahí les va a quedar más claro cuando la profesora les explique a través de la guía, ¿cierto? O del material que ella les va a presentar. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, asistan a clase, por favor, insisto, no se queden sin eso porque es muy importante. Que estén muy bien y nos vemos.